No hay duda, el Renault 5 es un mito, y a ello ha colaborado su estética muy innovadora en su momento, su fiabilidad, su confort y sus éxitos en competición, en particular en los rallies, donde sus modelos de 2 ruedas delanteras motrices ya destacaron, pero con el turbo llegaron más victorias y títulos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Renault, en mi opinión, siempre ha hecho bien 2 cosas. Una, apostar por la competición para conseguir mejorar su imagen y también para mejorar sus productos. La segunda, elegir no solo buenos pilotos, sino pilotos, a mi modo de ver, carismáticos. Hablo de Bruno Savi, de Guy Fauquelin, sobre todo de Jean Ragnoti, por el cual es un piloto que tengo debilidad, me parece espectacular, y bueno, nada menos que Carlos Sainz, que también participó en muchas pruebas, en circuito y en rallies, con el Renault, concretamente con el Renault 5. Antes de desmenuzar el currículum del Renault 5 en el mundo de los rallies, dejadme, bueno, ya sabéis que Renault ha reeditado este modelo en versión eléctrica. Bueno, os quiero adelantar que vamos a hacer una prueba con este modelo, una prueba de larga duración, porque lo voy a convivir con él un mes y os contaré qué me parece y qué tal va este coche. Donde más éxitos tuvo el Renault 5 fue, sin duda, en los rallies. Pero no podemos hablar del Renault 5 y de la competición sin hablar de las famosas Copas Renault que se convirtieron en una verdadera máquina de fabricar pilotos. Con los R5 corrieron pilotos excepcionales que luego se convirtieron en grandes campeones, entre ellos mi buen amigo Luis Villamil, que ganó un montón de títulos, nada menos que Luis Pérez Sala, que llegó a la Fórmula 1, por supuesto Carlos Sainz, que fue campeón del mundo de rallies y ha ganado unas cuantas veces el Dakar, y no me quiero olvidar de mi maestro Javier de Castro. ¿Y no se te olvida uno? No me olvido que también me considero piloto, vamos, a estos no les llego ni a la altura de los tobillos, pero también me considero pilotos, también empecé participando en competición, por cierto, el primer año en la Copa Renault, pero luego en el Campeonato de España de Turismos con un Renault 5. ¿Por qué la competición? El Renault 5 aparece en el año 1972 y su éxito podemos decir que fue inmediato. Os voy a dar un dato que es alucinante. Fijaos, entre 1974 y 1983 el éxito fue arrollador y durante estos años fue el coche más vendido en Francia. A pesar de la modesta mecánica inicial que llevó este coche, a pesar de que no nos olvidemos que el R5 no era más que un R4 con otra carrocería, una carrocería que es un genial diseño de Michel Bouet. Desde siempre, el Renault 5 quiso tener una cierta vocación deportiva. No olvidemos que en esos años Renault estaba muy metida en la competición. Fijaos que es en esos años cuando gana las 24 horas de Le Mans con un Renault Alpine A442 B-Turbo, que lo contamos en un vídeo titulado Renault gana a Porsche y por eso tu coche lleva turbo. Y además se metió de lleno en la Fórmula 1. No obstante, había un pequeño inconveniente. Y es que tanto los coches, los prototipos que corren en Le Mans y en el Campeonato del Mundo de Resistencia, como los Fórmula 1, no se parecen en nada a los coches que tú o yo, o en esa época los clientes potenciales, podían comprar. Eso en los rallies era muy distinto, porque en los rallies se corría con coches que el público veía o podía asimilar con sus coches. Así que Renault decide que además de estar en esas categorías máximas, debería estar también en los rallies. Y comienza esa apuesta de Renault por los rallies. El primero fue en 1977 el Rally de San Remo, por supuesto con un Renault 5 de tracción delantera, lo que aquí en España sería un Copa y en Francia era un Alpine, y que bueno, consiguen un 7º puesto. Eso les anima y pues deciden acudir al primer rally del año siguiente, el 78, al Monte Carlo. Por cierto, ¿tienes un coche antiguo o clásico? Ojo, no hace falta que sea histórico. Basta con que tenga 20 años o más. Te lo digo porque te voy a proponer el mejor seguro para este tipo de coches, AMV Legend. Siempre se dice que todos los seguros son iguales. Pues te puedo contar muchas ventajas de AMV Legend. Lo primero es que son muy rápidos. Puedes contratar tu seguro 24 horas al día, 7 días a la semana y de manera online. Tienes descuentos si tienes más de un vehículo y muchas más ventajas. Pero te voy a decir cuál es la mejor. El precio.
no vas a encontrar un seguro para tu clásico con las coberturas de AMV Legend y a un precio más ventajoso. Mi coche, el de mi pareja y los de mis amigos ya están asegurados en AMV Legend. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Entra en www.amv.es y verás que todo lo que te cuento es cierto. La gran armada italiana. Esto es una opinión personal, pero estos colores de estos coches, sobre todo el de este que está mejor reproducido, el naranja, el patrocinador era Calverson, me parece que le sientan al Renault 5 especialmente bien. Me encanta el naranja o ese amarillo fuerte, como queráis llamarle, con el techo negro y con la parte inferior roja. Me parece que son coches bonitos, bonitos a rabiar. En esa edición del Rally de Montecarlo había una armada italiana increíble. El equipo Fiat se presentaba con los Fiat muy afinados 131 Abarth que ofrecían 220 caballos. Además, os recuerdo, suspensión trasera independiente, eran coches ya muy sofisticados y con un plantel de pilotos increíble. Nada menos que Walter Röhrl, Bernard Darnich, un pilotazo, y Jean-Claude Andouret, un piloto no tan conocido, pero que era un magnífico piloto y especialista en Montecarlo. El equipo Lancia era muy fuerte, nada menos que con los Stratos, en este caso de 280 caballos, y además con un equipo también muy fuerte, la prometedora ya entonces Michel Mouton y el experto en Montecarlo Maurizio Berini, y sobre todo el campeón del mundo de 1977, porque en 1977 realmente no hay campeonato del mundo, no hay campeón del mundo de rallies, porque entonces se llamaba Copa, pero para mí era el campeón, nada menos que Sandro Munari, que todo el mundo le conocía en Italia por Il Drago. Frente a esta potentísima armada italiana que no iba a ganar el rally, iba a arrasar el rally, pues se presentaba, bueno, no había mucha oposición. Por un lado, corría un piloto, también poco conocido, pero que es fantástico, Jean-Pierre Nicolas, que corría con un Porsche 911. Bueno, no era un mal coche, ya entonces era un poquito desfasado. Además, es que era de un equipo privado, del equipo Almeras. Y luego dos Renault 5, pues serían el equivalente aquí a los Copa, y como os digo, eran alpines, que eran tracción delantera, con apenas 130 caballos, y eso sí, con dos pilotazos. Guy Feuquelin, insisto, Jean Gagnotti. Yo no estaba allí. Con los 17 años que yo tenía en enero de 1978, ya en julio tuve 18, yo no estaba en el Rally de Montecarlo y lo quería seguir. Lo que sucede es que en España en esos años seguir la competición de motorsport era tarea imposible, porque además es que no despertaba ningún interés. Solo las televisiones informaban y los diarios deportivos eran diarios de fútbol. Bueno, ahora sigue siendo un poco parecido, pero entonces muchísimo más. Luego, afortunadamente para nosotros, llegaron primero Carlos Sainz y luego Fernando Alonso, y todo esto cambió. Pero en esa época, insisto, donde el automovilismo no interesaba a nadie y donde no había internet, seguir el Rally de Montecarlo era casi misión imposible. Yo, como todos, esperábamos un duelo en la cumbre entre esos dos potentes equipos de Fiat y de Lancia. De repente me encontré con un amigo mío que no sé cómo demonios se había enterado, que me dijo: oye, que sepas que los Renault 5 van segundo y tercero. Yo, honestamente, no me lo creí. Bendita nieve, porque ese año nevó mucho en Montecarlo, mucho, había mucha nieve. Y sobre la nieve a los Fiat 131 les faltaba motricidad. Recordad que esos coches llevaban el motor delantero y la propulsión trasera. Les faltaba motricidad. Los Stratos, que sí tenían el motor detrás, tenían mal carácter, eran coches difíciles de llevar en seco, imagínate en la nieve, y además los 280 caballos pues tampoco ayudaban mucho. Así que realmente pues no estaban yendo bien, no funcionaban bien esos coches sobre la nieve del Montecarlo. Comentábamos fuera de cámara que el Stratos aparentemente podía ser un buen coche para la nieve, porque el motor iba encima del eje motriz. Os recuerdo que ya un motor V6 central. Lo que sucede es que ese motor era muy potente, el Stratos era ya un coche brusco y la distancia entre ejes era muy cortita. No era un coche fácil sobre la nieve. Había otros coches menos potentes, porque incluso el coche de Jean-Pierre Nicolas, el 911, era menos potente, pero también ya el motor sobre el eje trasero tenía más motricidad, tiene un motor más tratable. Y sobre todo Renault 5. Los Renault 5 tenían varias ventajas. Eran tracción delantera, motores de solo 130 caballos y al volante iban dos pilotazos como Gagnotti y Feuquelin. El resultado, finalmente quedaron segundo y tercero, fue muy esperanzador. Estética de turismo, alma de Fórmula 1.
Renault tenía claro que sí, que esos coches, pese a su modestia, ser tracción delantera con no muchos caballos, iban muy bien y en condiciones difíciles o muy particulares podían dar un buen resultado, pero que desde luego no podían en condiciones no tan complicadas enfrentarse de tú a tú con los Fiat, con los Ford Escort, con los Porsche 911 y sobre todo con los Lancia Stratos. Hacía falta algo más. Potenciar el motor no era difícil, porque ya sabéis que en esos años Renault era el rey de la tecnología turbo. Si no queremos más potencia, le metemos un turbo y a correr. Otra cosa era el bastidor, porque estaba claro que para tener un coche competitivo, el Lancia Stratos había marcado el camino, hacía falta un coche con motor central. La ecuación era clara. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un motor potente, con el turbo lo tenían resuelto. Un bastidor con motor central. Eso era muy fácil, se hacía un bastidor nuevo y ya está. Pero necesitaban que la carrocería recordase a un coche de calle. Así que finalmente, pues con estos mimbres estaba ya definido el Renault 5 Turbo. Iba a ser un Renault 5 con una estética muy parecida al Renault 5, pero con motor turbo situado en posición central. Y así es como nace el Renault 5 Turbo, que en España, que somos, vamos a decir finamente, tan directos, todo el mundo, mucha gente llama el Renault culo gordo, que lleva el motor central y llevaba los pasos de rueda para que cupiera todo aquello bastante ensanchados. Otra vez Montecarlo. En el Tour de Corse de 1980 es cuando debuta, bajo el reglamento de World Rally Car, este Renault 5 Turbo. Además, debuta nada menos que con 7 coches, con 7 unidades, de las cuales el mejor de todos fue Bruno Savi, que se quedó a las puertas de pisar el podio. Quedó en 4ª posición. Faltaban muy pocos meses para el Montecarlo de 1981, unos meses que Renault pues dedicó a afinar todavía más el coche y bueno, pues en ese Montecarlo de 1981, con el implacable Jean Gagnotti a los mandos, el Renault 5 Turbo consigue su primera victoria en el Mundial de Rallys. El futuro pintaba bien para Renault 5 Turbo, pero pasan cosas que hacen que ese futuro no parezca tan prometedor. Una de ellas es la llegada del Audi 4 con su tracción total. Hoy mismo vamos a grabar un vídeo sobre ese coche cuyo diseño, ya lo adelanto, fue una auténtica chapuza, aprovechando elementos de otros coches. Bueno, eso será otro vídeo. Y luego la llegada de la nueva reglamentación del Grupo B. Ambas cosas dejan a nuestro querido Renault 5 Turbo obsoleto. ¿Obsoleto? Puede, pero no muerto. 2 nuevas victorias. A pesar del Grupo B, a pesar del Audi 4, a pesar de una oleada de nuevos coches Grupo B con motor central y tracción total, como por ejemplo el Peugeot 205 Turbo 16, pues a pesar de todo eso, el Renault 5 Turbo consigue nuevas victorias en el Mundial de Rallys. Y 2 de esas victorias las consigue en su terreno predilecto, el Tour de Corse. El Tour de Corse, que se disputa en la isla de Córcega, es muy particular porque es un rally de asfalto, pero muy retorcido y un terreno ideal para este coche. Y bueno, con un piloto a sus mandos, que ya he hablado varias veces de él, que para mí es magnífico piloto y que con este coche se entendió muy bien. Estoy hablando de Jean Gagnotti, que consiguen vencer las ediciones del 82 y del 85. Los modelos ganadores de esos rallies ya eran versiones evolucionadas del Renault 5 Turbo. Uno de ellos se llamó Renault 5 Turbo Tour de Corse y el otro, el Maxi Turbo, más evolucionado todavía y que es fácil de reconocer porque no solo tiene los pasados de rueda traseros muy ensanchados, sino también los delanteros. Estas victorias y sobre todo el espectáculo que daban estos coches convierten a Renault 5 en el aspecto deportivo en un mito y consiguen que Renault siguiera vendiendo sus Renault 5 normales como churros. Quiero hacer un paréntesis para comentar algo que yo creo que no se suele comentar o no lo suficiente. Es que Renault marcó un camino, el Renault 5 Turbo marcó un camino que siguieron otros muchos. Sobre todo, os pongo el caso de Peugeot, porque Renault hizo un coche que se convirtió en un mito, con muchos éxitos en competición, pero que parecía, la gente identificaba con un coche de calle normal, con un simple Renault 5, pero hizo lo mismo. Hizo un Grupo B con motor central muy sofisticado, en este caso con tracción total, pero con una apariencia más o menos de 205. Así que yo creo, y somos muchos los que pensamos que el Renault con su 5 Turbo marcó un camino de éxito.
El Tour de Corse no fue la última. Se suele olvidar que la última victoria de este coche de Renault 5 Turbo no fue en el Tour de Corse, no. La última fue en el Rally de Portugal de 1986, una edición fatídica. ¿Por qué fatídica? Porque el piloto portugués Joaquim Santos, un pilotazo, o sea, no os creáis otra cosa, pues se salió de un tramo con su Ford RS200 y arrolló a una multitud de espectadores con un resultado terrible. 3 fallecidos. Eso provocó la retirada de los equipos oficiales en señal de duelo y propició el triunfo de otro piloto portugués, Joaquim Moutinho, al volante de un Renault 5 privado. Luego hablaba fuera de cámara con Rodrigo que tuvo lugar el accidente de Toivonen y eso supuso el fin de los Grupo B. No solo mundiales, sobre todo en Francia, lógicamente, y en España, donde Renault también tenía fábricas, pues la presencia de Renault 5 en rallies fue muy habitual, especialmente, como podéis entender, el Renault 5 Turbo, que era muy competitivo. En el Campeonato de Francia de rallies, que es un campeonato nacional, pero hay muchísimo nivel, se proclamó campeón Bruno Savi en 1981 y en el año 82 hizo lo propio Jean-Luc Deguiar. Genito Ortiz, que por cierto, realmente su profesión era militar, pues ganó el Campeonato de España de rallies en 1983. Genito, a este sí que lo vi, sí que estuve en muchos rallies viendo a Genito y también viendo a Carlos Sainz, de que hablaremos luego, pero os quiero contar una anécdota. Quiero contar una anécdota de cómo se entendía el mundo de los rallies y cómo son las conversaciones entre pilotos e ingenieros, porque recuerdo que al final de un tramo Genito no estaba muy contento cómo frenaba el coche y el ingeniero le preguntaba que cómo quería que frenara el coche y dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Yo quiero que cuando piso vea del freno el coche frene como si una mano le agarrara los testículos y empujara para atrás y para abajo. Vi muchas veces a Carlos Sainz, ahí sí que puedo decir que yo estuve allí. Vi muchas veces en muchos rallies a Carlos Sainz, que era un espectáculo. En ese momento había quien decía que era el Jean Nauty español por el espectáculo que daba. Luego superó por mucho al bueno de Jean, pero consiguió ser subcampeón en los años 85 y 86. Y también en el 85, Guillermo Barreras, otro piloto espectacular, consiguió ganar en el Campeonato de España de rallies sobre tierra. Y luego este modelo, no voy a profundizar en ello, pero como otros muchos grupos B, tuvieron una segunda vida en el rallycross. Conclusión. Sin duda, la presencia del Renault 5 en los rallies influyó mucho, y yo diría que para bien, o para muy bien, en la imagen de Renault 5, una imagen joven, dinámica, casi deportiva. Siempre digo que la competición, a mi modo de ver, es muy buena para conseguir una imagen de marca, una determinada imagen de marca. Ahora quizás está un poco devaluada, no sé. Por ejemplo, las marcas chinas no son muy dadas a participar en competición. A lo mejor el día que hay un campeonato del mundo de subeléctricos, vemos a marcas chinas compitiendo en carreras de coches. Coche del día. Hoy el coche del día es un coche de slot, este Renault 5. Primero porque me encanta y luego porque yo no conseguí ganar la Copa Renault 5 de verdad, escala 1-1, pero sí la de slot varias veces. Y al principio se hacía con una carrocería más grande, pero luego cuando Scalestri sacó esta reproducción del Renault 5, se corría con coches preparados sobre esta base y, como os digo, gané un montón de carreras y un par de veces o tres la Copa Renault 5. Es un coche del que guardo muy buenos recuerdos y que además, como os digo, me encanta. Consultorio. David me pregunta si los Renault 5 que participaron en el Monte Carlo de 1978 llevaban diferenciado autoblogante, porque dice que no encuentra ese dato. La respuesta es un rotundo sí. Mira, yo no sé si encuentras el dato o no, pero sí que te digo que esos coches, tracción delantera, ligeros, con 130 caballos, que nos puede parecer poco, pero hablamos de un coche que no llega a los 800 kilos en versión de competición, y sobre nieve, necesariamente usaban autoblogante. Y sin duda eso propició el éxito y que estos coches fueran también sobre hielo. Carlos me pide que le dé mi opinión no sobre el Renault 5 eléctrico, sino sobre el Renault 5 turbo eléctrico. Me hace mucha gracia que los coches eléctricos usen el nombre de turbo. La respuesta
La respuesta la tengo muy fácil, porque mira, hicimos un vídeo titulado, exactamente, lo voy a decir, Vuelve Renault 5 Turbo, pero sin turbo, donde te doy todos los detalles y lo que opino de ese coche. Y llegamos al final de este vídeo. Ya sabéis que el Renault 5 es un coche por el que tengo debilidad, porque es que además, cuando mi padre compró su primer R6, yo querría que se hubiese comprado un R5. Luego fue mi primer coche de carreras. Mi segundo coche de carreras fue un Renault 5 Copa. Estoy muy unido a ese coche, me encanta. No tengo ninguno ahora, pero no lo descarto. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, por vuestros likes, por seguirnos, si os hacéis miembros y nos ayudáis mejor todavía, y por compartir el vídeo, que me lo recuerda a Rodrigo. Nada más, y espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.